1852, tras muchos años de prestar distintos servicios tras la guerra contra México, Jefferson Davis, el secretario de Guerra de Estados Unidos y futuro presidente de la Confederación, nombra a Lee superintendente de West Point, cargo que éste acepta a regañadientes. Hay una estampa maravillosa de su familia dejándole solo en casa una noche para asistir a un concierto de una banda militar sobre la pradera de West Point. Él se quedó allí tirado en un sofá con una bolsa de hielo en la cabeza de lo estresado que estaba por el trabajo. Para entonces, Lee y Mary tienen ya 7 hijos. Los 3 varones prestarán servicio junto a su padre durante la Guerra de Secesión, 2 de ellos como tenientes generales. En 1855, Lee es nombrado segundo al mando de la Segunda División de Caballería, recientemente organizada para luchar contra los nativos norteamericanos y proteger a los colonos en Texas. A finales de 1858, Grant empieza a trabajar en el negocio inmobiliario, pero no le gusta cobrar los alquileres y detesta la idea de tener que desahuciar a nadie. Hiciese lo que hiciese, nada funcionaba y acabó como dependiente en la tienda de objetos de cuero de su padre, donde le sorprendió la guerra. Cuando faltan apenas 3 años para la guerra, comienzan a difundirse las hostilidades por la frágil Unión. Abraham Lincoln es elegido presidente el 6 de noviembre de 1860. Temiendo que la esclavitud sea pronto abolida por Lincoln, Carolina del Sur se convierte el 20 de diciembre de 1860 en el primer estado en separarse de la Unión, junto con otros 5 estados sureños, y poco después se le suma Texas. Faltan solo unos meses para la guerra. Cuando Lee regresa a Washington a comienzos de marzo de 1861, se encuentra con el envejecido general Winfield Scott, con el que había luchado en México, y que ahora es el líder del ejército de la Unión. Winfield le ofrece el mando de las tropas unionistas que se están organizando para erradicar la rebelión. Pero Lee rechaza la oferta diciendo: «Si la Unión se disuelve, volveré a compartir las penurias de los míos, y no alzaré mi espada contra nadie, salvo en defensa de mi estado natal». En aquellos tiempos, los estados eran más importantes que el gobierno nacional. Si eras de Virginia, eres de Virginia. Si eras de Massachusetts, eras de Massachusetts, y no se le daba más vueltas. Se ve atrapado entre cumplir su juramento a la nación o cumplir su juramento a su estado. Desde el punto de vista de cualquiera que no sea un confederado, Lee comete sin duda un acto de traición. Está faltando a su juramento. Obviamente, se debatió en esa duda mucho tiempo. Odiaba la idea de la desunión, pero su lealtad estaba del lado de su estado. Por eso, tras 35 años de servicio, Robert E. Lee escribe su carta de dimisión del ejército de Estados Unidos y regresa a Arlington, al otro lado del río Potomac. El 23 de abril de 1861, Lee llegó a Richmond, procedente de Arlington, su hogar. Había sido invitado a la convención de Virginia que se estaba celebrando en esta sala. Conoció al gobernador Letcher, quien le dijo que querían ofrecerle el mando de las tropas de Virginia, es decir, del ejército y de la armada, y él aceptó. Grant tenía un gran sentido del deber para con el país y la Unión necesitaba sobre todo que se la respetase. Sin ella el experimento norteamericano se vendría abajo. Grant se siente obligado por su honor a ofrecer sus servicios a la Unión. Notifica al Departamento de Guerra su disponibilidad, pero su carta es ignorada. Luego, por un azar del destino, Grant vuelve a vestir el uniforme, justo cuando la guerra está a punto de comenzar. Creo que estaba aburrido y frustrado y vio en lo militar una forma de volver a estar metido en algo que para él tuviera sentido. Grant fue destinado a Springfield, en Illinois, y su nuevo regimiento de voluntarios resultó ser poco más que una banda de ladrones de gallinas dirigida por un borracho.
En sus memorias, Grant lo explica. Tomé el mando, los dividí en escuadrones y supervisé su instrucción. Cuando estuvieron listos para ir a Springfield, fui con ellos y me quedé allí hasta que se les asignase un regimiento. Ulysses S. Grant. Grant aplica el método de dar alguna zanahoria y muchos palos para convertir a sus maleantes en el regimiento número 21, el orgullo de Illinois. Lo hizo tan bien que le dieron 2 regimientos más para que los pusiera firmes, y 3 regimientos equivalían a una brigada, y alguien debía ocupar el cargo de general de brigada, así que Grant se convirtió en general. Tras el comienzo de la Guerra de Secesión el 12 de abril de 1861 y la conmoción de la primera estampida, en Manassas, se libran batallas a lo largo de 2 frentes. El frente este, desde Virginia del Sur, y el frente oeste, a lo largo del Mississippi. El Departamento Federal del Oeste está en muy baja forma, fundamentalmente debido a la inseguridad y los titubeos de su comandante, el general John C. Fremont, afamado explorador del oeste durante la década de 1840. Ninguno de los generales de la Unión, incluido Fremont, parece dispuesto a hacer frente a los confederados, que están actuando en Missouri y Kentucky. Grant decide poner fin al estancamiento en el oeste. El 7 de noviembre de 1861 embarca a 3.000 hombres, divididos en 5 regimientos de infantería, en barcos de vapor fluviales, y les hace desembarcar justo al norte de un gran campamento confederado en Belmont, Missouri. Grant, con ayuda del comandante naval, lanzó una operación anfibia Mississippi abajo, desembarcó justo delante de Belmont, sorprendió a los confederados y les sacó de sus campamentos. Es el primer ejemplo de su largo y provechoso trato con la Armada de la Unión. También es su primera batalla sangrienta y el primer paso en lo que será un traicionero descenso por el curso del Mississippi. La batalla de Belmont no es gran cosa comparada con lo que vendrá después, pero los soldados de Grant invaden el campamento rebelde y aniquilan a sus ocupantes hasta que se ven obligados a retirarse ante la llegada de casi 3.000 efectivos de refuerzo de los confederados. Grant sufre casi 500 bajas. Por desgracia, su bienintencionada aventura resultó ser un fiasco en opinión de la prensa, que le despellejó acusándole de temerario y demás. Pero sus tropas habían tenido por fin una experiencia en combate, y eso les vendría bien en un futuro cercano. ...3 de febrero de 1862. Hace ya 10 meses que la Guerra de Secesión asola el país. El ejército de la Unión no ha logrado ni una sola gran victoria. Las tropas de Grant, con 15.000 soldados, están descendiendo por el curso del río Tennessee a bordo de barcos de vapor y se concentran en la ribera ante el Fuerte Henry. Su objetivo es hacerse con el Fuerte Henry y el Fuerte Donelson, y con tanto territorio de Tennessee como sea posible. Si tienen éxito, la Unión controlará los ríos Tennessee y Cumberland, que son vitales, asegurando así al ejército unas líneas de suministro seguras y rápidas desde el norte. Es el mayor desembarco anfibio de la Unión en lo que va de guerra. Al acercarse al fuerte Donelson, una lluvia de fuego cayó sobre los barcos cañoneros federales. Les volaron las chimeneas y atravesaron sus cascos, causándoles infinidad de bajas y haciendo que se retirasen. Y Grant se vio forzado a sitiar el fuerte Donelson, lo cual acabó en una batalla. La lucha que sigue es violenta y mortífera, y pasadas unas horas parece que las fuerzas de la Unión vayan a romper filas, pero en mitad de la batalla, Grant se adentra a caballo en el frente y comienza a arengar a los soldados para que recojan su munición y luchen. Viendo a su comandante en el frente, le obedecen entre vítores, y los rebeldes quedan pronto rodeados por sus filas. Así se consuma la primera victoria de la Unión, dado que los confederados no tienen escapatoria. La nieve estaba manchada de sangre.
Había cadáveres por todas partes, y Grant apareció en el campo de batalla con sus ayudantes y se aterró al ver esa carnicería. La escena hace que Grant se retrotraiga a su infancia, a sus días en la curtiduría de su padre. «Alejémonos de este espantoso lugar», dijo a sus oficiales al retirarse. Es la primera gran victoria del ejército de la Unión desde que comenzó la guerra. Grant se convierte en un héroe en el norte y es ascendido al grado de teniente general. Ha capturado a todo un ejército rebelde, forzándolo a su rendición incondicional. Y su plan tiene el efecto añadido de echar por tierra toda la estrategia de los confederados desde los Apalaches hasta el Mississippi, llevándoles casi a perder también Tennessee. En cuanto a Grant, la prensa dice que sus iniciales US ahora equivalen a las siglas en inglés de rendición incondicional, apodo este que él llevará con orgullo durante el resto de la guerra. Grant se hizo famoso no solo por el telegrama de rendición incondicional, sino también porque la prensa norteña le mostró fumando un puro. Y desde todo el norte le enviaron miles y miles de puros. Grant tuvo buena prensa y aquello fue característico del tipo de iniciativas que tuvieron lugar. Pero también mostró algunas de las limitaciones tácticas de Grant. Cuando se veía en una situación que requería estrategia, él prefería llevar a cabo su plan con toda violencia, por malo que fuese el plan. La victoria de Grant le proporciona una oportunidad de oro para tomar Nashville, la llave del centro de Tennessee. Y por ello se prepara para hacer salir a su ejército y conquistarla. Pero su inmediato superior, el teniente general Henry Halleck, le ordena no hacerlo. Grant se convirtió en un gran héroe. Era el único que ganaba batallas. El general Henry Halleck envidiaba la imagen de Grant porque Halleck estaba en San Luis sentado tras un escritorio mientras Grant estaba en el frente obteniendo victorias y ocupando los titulares. Creo que Lee sin duda supo de los grandes éxitos obtenidos por Grant en el fuerte Donelson, el fuerte Henry y demás, porque le gustaba leer la prensa y mantenerse informado sobre lo que estaba pasando, pero en sus escritos nunca nos dice realmente qué opinión le merecía aquello. Aquel debía haber sido un momento prometedor para Grant, pero en vez de ello, Halleck le relega río arriba del fuerte Donelson y le ordena limitarse a remontar el Tennessee hacia el sur con los barcos cañoneros, destruyendo puentes, vías ferroviarias y líneas telegráficas y aterrorizando a la población rebelde. Y no solo eso, Halleck escribe a George McClellan, por entonces jefe del ejército de la Unión, diciéndole que Grant es negligente e ineficaz y que parece haber vuelto a sus malos hábitos, refiriéndose al alcoholismo que en otro tiempo había llevado a Grant a dejar el ejército. McClellan le respondió diciendo: no dude en arrestarle si el buen cumplimiento del servicio lo requiere. Durante la Guerra de Secesión no había miramientos y ninguna reputación estaba a salvo. La ingenuidad de Grant es tal que, en medio de estas puñaladas por la espalda, escribe a su mujer diciéndole: no hay dos hombres en Estados Unidos que prefiera como superiores antes que a Halleck y a McClellan. Finalmente interviene el propio Lincoln. Dado que Grant ha ganado grandes batallas para la Unión, Lincoln le dice a Halleck literalmente que haga él lo mismo o cierre el pico. Comprendiendo esa velada amenaza de Lincoln, Halleck reincorpora rápidamente a Grant al mando del ejército del Tennessee y menos de un mes después, Grant librará su batalla más costosa y sangrienta. En 1852, tras muchos años de prestar distintos servicios tras la guerra contra México, Jefferson Davis, el secretario de Guerra de Estados Unidos y futuro presidente de la Confederación, nombra a Lee superintendente de West Point, cargo que éste acepta a regañadientes. Hay una estampa maravillosa de su familia dejándole solo en casa una noche para asistir a un concierto de una banda militar sobre la pradera de West Point. Él se quedó allí tirado en un sofá con una bolsa de hielo en la cabeza de lo estresado que estaba por el trabajo. Para entonces, Lee y Mary tienen ya 7 hijos. Los 3 varones prestarán servicio junto a su padre durante la Guerra de Secesión, 2 de ellos como tenientes generales.
En 1855, Lee es nombrado segundo al mando de la Segunda División de Caballería. Cuando faltan apenas 3 años para la guerra, comienzan a difundirse las hostilidades por la frágil unión. Abraham Lincoln es elegido presidente el 6 de noviembre de 1860. Temiendo que la esclavitud sea pronto abolida por Lincoln, Carolina del Sur se convierte el 20 de diciembre de 1860 en el primer estado en separarse de la Unión, junto con otros 5 estados sureños, y poco después se le suma Texas. Faltan solo unos meses para la guerra. Cuando Lee regresa a Washington a comienzos de marzo de 1861, se encuentra con el envejecido general Winfield Scott, con el que había luchado en México, y que ahora es el líder del ejército de la Unión. Winfield le ofrece el recientemente organizada para luchar contra los nativos norteamericanos y proteger a los colonos en Texas. A finales de 1858, Grant empieza a trabajar en el negocio inmobiliario, pero no le gusta cobrar los alquileres y detesta la idea de tener que desahuciar a nadie. Hiciese lo que hiciese, nada funcionaba, y acabó como dependiente en la tienda de objetos de cuero de su padre, donde le sorprendió la guerra.